Buen día, bienvenidos a ISEO, Instituto Superior de Estudios de Occidente. En esta sesión o en esta presentación vamos a ver a grandes rasgos qué es lo que vamos a revisar en nuestro primer bloque o nuestra primera unidad de este módulo de neuropsicología. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Cuáles van a ser? Pues nuestros principales temas. Y bueno, en esta unidad o bloque 1, llamado Bases de la Rehabilitación Neuropsicológica, que es parte de nuestro módulo número 14 llamado Neuropsicología y Rehabilitación Cognitiva, que forma parte de nuestro doctorado en salud mental. Y bueno, como les comentaba previamente, vamos a revisar cuáles son nuestros 5 temas que vamos a abordar en esta unidad o en este bloque a grandes rasgos, ¿sí? Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestra unidad 1? Pues que ustedes conozcan lo que es el sistema nervioso central y periférico, así como el funcionamiento de los elementos que lo conforman. ¿Sí? Es importante que conozcan las bases de la rehabilitación neuropsicológica teniendo en cuenta su historia, las terapias basadas en la evidencia, la recuperación espontánea, así como sus objetivos y principios, sus paradigmas, sus modelos y sus estrategias de intervención neuropsicológicas más relevantes. Sí, entonces, bueno, va a ser nuestro objetivo de nuestra primera unidad. Posteriormente, en nuestro tema 1.1, llamado el sistema nervioso y su funcionamiento, pues vamos a darnos cuenta que el sistema nervioso central tiene funciones sumamente importantes, ¿sí? Como regular y coordinar pues todas las funciones del cuerpo, ¿sí? Nuestro organismo puede captar información tanto del medio externo como en el interior del cuerpo. Sí, y esta información es procesada por el sistema nervioso y se utiliza precisamente para elaborar las órdenes que gobiernan todo su funcionamiento. Entonces, bueno, tiene 3 funciones básicas lo que es el sistema nervioso: la sensitiva, la integradora y la motora, ¿sí? Donde la sensitiva o sensorial percibe los cambios o los estímulos internos y externos como los receptores u órganos receptivos como tal. ¿Sí? Y estos cambios incluyen una amplia gama de factores físicos como la luz, la presión, la concentración de sustancias químicas disueltas. ¿Sí? Ahora, lo que es la parte de integradora, esta analiza la información sensorial como tal y toma las decisiones más apropiadas. Se activa o modifica por la información que está almacenada y se recupera de la memoria. Y bueno, en la parte motora, la función motora provoca respuestas de músculos o glándulas. Si el sistema nervioso puede estimular músculos y glándulas, pues para que actúen o para que los inhiba. Entonces, en esta organización del sistema nervioso está formada por dos divisiones principales, lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por lo que es el encéfalo y la médula espinal, donde se recibe la información y se procesa para controlar lo que son las funciones corporales. En el sistema nervioso periférico, pues está integrado por el conjunto de nervios que salen del encéfalo, que son los nervios craneales, y de la médula, que son los nervios raquídeos. Entonces, a modo de cables, los nervios se conectan al sistema nervioso central y con el resto de los órganos de nuestro cuerpo. Y su función como tal es transmitir la información al sistema nervioso central y conducir sus órdenes a los órganos pues encargados de ejecutarlas. Entonces, bueno, el sistema nervioso central está integrado por lo que es el encéfalo y la médula espinal y además está protegido por un conjunto de membranas llamadas meninges y el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, este es nuestro tema 1.1. Posteriormente, en nuestro tema 1.2, llamado recuperación espontánea, pues vamos a darnos cuenta que después de una lesión el cerebro es capaz de autorrepararse en gran medida, ¿sí? Los mecanismos que subyacen a esta recuperación espontánea aún no se conocen por completo, no han sido lo suficientemente pues estudiados, ¿sí? Y la única idea que está bien establecida es que estos mecanismos como tal se basan en la plasticidad cerebral. ¿Sí? Vamos a insertar como ya que se está describiendo pues el concepto como tal, que lo que es la plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y su función como resultado de un proceso autónomo de recuperación. ¿Sí? Además, el aprendizaje y la estimulación, ¿sí?, también promueven lo que es la plasticidad. Entonces vamos a ver cómo el cerebro, con este concepto tan importante que se ha realizado,
cómo puede esta capacidad de poderse recuperar tanto orgánicamente como a manera de la recuperación de recuerdos. ¿Sí? Entonces, bueno, 3 mecanismos principales de la plasticidad son importantes en la recuperación espontánea, lo que es la resolución, de diásquisis, la recuperación de una red funcional y los reajustes compensatorios orientados a la conducta después de una lesión cerebral. Y bueno, en nuestro tema 1.3 llamado Objetivos y Principios de la Rehabilitación Neuropsicológica, pues vamos a ver los 13 principios de la rehabilitación. Y bueno, el primer principio nos habla que el clínico o el especialista debe empezar con la experiencia subjetiva o fenomenológica del paciente para reducir sus frustraciones y confusión, con el fin de involucrarlo en el proceso rehabilitador. ¿Sí? Nuestro principio número 2 nos habla precisamente que el cuadro sintomático del paciente pues es una mezcla, ¿sí?, de características cognitivas y de la personalidad premórbidas, así como los cambios neuropsicológicos relacionados de manera directa con la patología cerebral. Nuestro principio número 3 nos habla de la rehabilitación neuropsicológica, ¿sí? Y esta se enfoca en la solución de las alteraciones cerebrales tanto superiores y su manejo en la situación interpersonal. ¿Sí? El principio número 4 nos dice que la rehabilitación neuropsicológica ayuda al paciente a observar su conducta y de esta forma le enseña acerca de los efectos directos e indirectos de lo que es el daño cerebral. Esto le puede ayudar a evitar elecciones destructivas y mejorar el manejo de reacciones catastróficas. Sí, nuestro principio número 5 nos habla de que las fallas en el estudio de la interacción entre la cognición y la personalidad pues han llevado a una comprensión inadecuada de muchos aspectos en las neurociencias cognitivas y en lo que es la rehabilitación neuropsicológica. ¿Sí? El principio número 6 nos dice que bueno, sabemos muy poco acerca de cómo reentrenar el cerebro de un paciente como la disfuncionalidad cognitiva, porque precisamente la naturaleza de las funciones cerebrales superiores aún no se comprende ni se investiga por completo. ¿Sí? El principio número 7, con frecuencia las intervenciones psicoterapéuticas pues son una parte muy importante de la rehabilitación neuropsicológica, ya que ayudan a los pacientes y a los familiares a manejar sus pérdidas personales, ¿sí? Y esta parte pues principalmente del duelo como tal. El principio número 8 nos dice que el hecho de trabajar con pacientes con un cerebro disfuncional pues produce reacciones afectivas en el paciente, en la familia y en el personal de salud. ¿Sí? Entonces el manejo apropiado de estas reacciones pues puede facilitar el proceso rehabilitador y adaptativo principalmente. ¿Sí? Entonces el proceso rehabilitador es también terapéutico, por lo que se movilizan pues principalmente los afectos en diferentes direcciones entre las diferentes personas que participan en él. Entonces, bueno, la relación empática con el paciente favorece y facilita obviamente la obtención de los objetivos planteados. ¿Sí? Nuestro principio número 9 nos externa que cada programa de rehabilitación neuropsicológico es una entidad dinámica, ya sea en un estado de desarrollo o de deterioro. El principio número 10 nos dice que las fallas en identificar qué pacientes pueden o no ser beneficiados por las diferentes aproximaciones de la rehabilitación neuropsicológica, pues pueden crear una falta de credibilidad en el área como tal. ¿Sí? El principio número 11 nos dice que las alteraciones en la autoconciencia después del daño cerebral son con mucha frecuencia poco entendidas y por lo tanto no tienen un adecuado manejo. ¿Sí? La anosognosia, que precisamente es la alteración en la conciencia del reconocimiento de los déficits, es un cuadro frecuente en este tipo de pacientes, ¿sí? Aunque es lamentable que represente un elemento pues que es poco atendido, pero de gran peso en el proceso de rehabilitación. Entonces, si el paciente no tiene conciencia de sus dificultades, no tendrá una buena adherencia óptima pues a su tratamiento. ¿Sí? Nuestro principio número 12 nos habla de el manejo competente de un paciente y la planificación de los programas de rehabilitación innovadores, pues dependen mucho de la comprensión de los mecanismos de recuperación y deterioro de los síntomas, tanto directos como indirectos producidos por el daño cerebral. Y nuestro principio número 13 nos habla acerca de la rehabilitación de pacientes con déficits cerebrales superiores, pues esto requiere de aproximaciones científicas y fenomenológicas.
Entonces ambas son necesarias para maximizar la recuperación y adaptación de los efectos del daño cerebral. Y bueno, estos principios son muy importantes tenerlos siempre presentes para estudiar y para trabajar lo que es la rehabilitación neuropsicológica. En nuestro tema 1.4, lo que son paradigmas y modelos de la rehabilitación neuropsicológica, pues nos habla que existen diferentes tipos de evaluación, lo que es la exploratoria, la focalizada, la diagnóstica, la valoración de progreso y la solución de problemas. Sí, entonces, bueno, analizando, la exploratoria se refiere a una evaluación breve que tiene el objetivo precisamente de identificar a aquellas personas o niños que se encuentran en riesgo de desarrollar ciertos trastornos o discapacidades. La focalizada es la valoración detallada de un área específica del funcionamiento. Sí, la evaluación puede referirse a una pregunta diagnóstica, una pregunta acerca de habilidades o una pregunta que exhiba un déficit. Sí, la diagnóstica es una valoración detallada de las fortalezas y debilidades, ya sea del infante o del adulto, en diferentes áreas como el funcionamiento cognitivo, académico, lingüístico, conductual, emocional y social. La valoración de progreso pues se enfoca en el proceso de la persona a lo largo del tiempo, ¿sí? Se utiliza para valorar los cambios en el desarrollo, las habilidades o capacidades de la persona y la efectividad de los procesos de intervención. Y en la resolución de problemas, pues se enfoca en problemas específicos en una serie de pasos que van de la identificación del problema al análisis del mismo, ¿sí? De ahí a la intervención y la evaluación posterior de los resultados. Entonces, bueno, estos son algunos de los modelos para trabajar o para evaluar lo que es la rehabilitación neuropsicológica, ¿sí? Y bueno, las estrategias de intervención en la rehabilitación neuropsicológica es nuestro quinto tema, ¿sí? Y nos dice que, bueno, que esta es una terapia no farmacológica, ¿sí? Cuyo objetivo precisamente es mejorar, ¿sí? Los déficits cognitivos producidos por accidentes cerebrovasculares, traumatismos cranoencefálicos o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, las demencias, las esclerosis múltiples, entre otras, y que éstas afectan al normal funcionamiento del cerebro. Por lo tanto, como consecuencia precisamente del daño cerebral o el déficit cognitivo, pues se ven afectadas, entre otras, la capacidad de la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, las funciones ejecutivas, por ejemplo, la organización, la planificación, la flexibilidad, entre otros. Sí, por lo tanto, esta terapia sí pretende mediante una serie pues, de sesiones estructuradas, restaurar esas funciones o bien por lo menos compensarlas con el aprendizaje de otras habilidades. Esta compensación es posible pues gracias a la capacidad plástica del cerebro, lo que hablábamos previamente de la neuroplasticidad. Sí, el hombre precisamente es creador de cultura y de historia, sí, y su capacidad para adelantarse pues a las contingencias, a pensar prospectivamente y planificar, pues son características únicas del hombre. Entonces, el ser humano profundiza la realidad universal y su propia existencia construyendo sociedades, donde innova y donde es capaz de elaborar juicios éticos y nobles, ¿sí? Por lo tanto, es un modificador multidimensional que incluso es capaz de trascender en sus propias limitaciones. Sí, entonces, bueno, en este contexto podríamos definir como la parte del desarrollo humano, pues la expansión de sus capacidades y poder para poder, sí, su poder como tal para poder resolver los problemas derivados de las exigencias del entorno y de su propia exigencia, ¿sí? Y a partir de estas potencialidades que le proveen sus características y su equipamiento neurológico. Entonces, bueno, gracias a la neuropsicología, ¿sí? Esas facultades están regidas por los lóbulos frontales que median las capacidades más complejas, la conducta social, el pensamiento formal, la toma de decisiones, el juicio ético y moral, aunque precisamente todas estas capacidades que pueden considerarse virtudes excelsas del ser humano también pueden expresarse en el sentido más negativo, también para matar, destruir o dominar. Entonces aquí se estaría ante un déficit funcional de alteraciones funcionales de tipo emocional, conductual y cognitivo, ¿sí? Donde están los juicios éticos y morales pues invertidos, ¿sí? Entonces a grandes rasgos esto es lo que vamos a revisar en nuestro primer bloque o unidad de nuestro módulo de neuropsicología,
¿sí? Y bueno, por el momento es todo. Les agradezco mucho el espacio, el tiempo. Quedo totalmente a sus órdenes y espero seguir teniendo contacto con ustedes. Les agradezco mucho y quedo a sus órdenes. Espero que tengan un excelente día. Saludos.